para este concierto no alcanzan los sinónimos: histórico, mítico, inigualable, emblemático, esperado por muchos años por los fans de los Stones para que se oficialice completo como corresponde, tanto en vinilo como en CD, como en Blu-ray, como en DVD. Hampton, 1981, 18 de diciembre, el día que también cumplía 38 años Keith Richards, y el anteúltimo show de la gira 1981, debido a que al día siguiente, un 19 de diciembre, en el mismo lugar de ese Coliseum, ese estadio para varios eventos de toda índole allí en el estado de Virginia, se celebró el último concierto de la gira 1981. Y por muchos años, claro, tenía un gran sonido, estaba todo bien en crudo, sin edición, un sonido de consola espectacular, entonces los fans de los Rolling Stones lo queríamos tener a toda costa. En Mocambo, Atlantic City, Brussels Affair, 4 de los 5 que seguro todos elegirían dentro de un top 10 como para que se vayan oficializando, y así fue pasando en el transcurso de los años, con los temas clásicos históricos que ahora les voy a mencionar, pero que ustedes ya conocen, y con estos bootlegs así, con estos box sets bootlegs, en este caso Swinging Pig Records. No dice el año, pero es claramente de principios de la década del 90. Estos vinilos triple que tenía el histórico Hampton de 1981, completo, sin ningún tipo de edición, como lamentablemente siempre pasa, a veces para bien, para mejorar justamente algunos registros tanto de estudio como en vivo. Los íbamos consiguiendo así, bien bootlegs, los íbamos consiguiendo también, que te los vendían por fuera de los box sets. También los íbamos consiguiendo en los box sets así. Estos box sets hoy que ya son muy caros, y que en los videos de box set, bueno, está incluido justamente este Hampton, que te lo ponían numerado 245, y este es mucho lujo, pero no tiene un librito, tiene los 2 CDs ahí. Sí tiene los 2 CDs. Los mostramos. Ahí, de buena calidad, sí, eso sí, de muy buena calidad, se escuchan fantástico. El CD que empezaba obviamente con la introducción de Under My Thumb y terminaba en Waiting on a Friend, el CD 1, y el 2 que empezaba en Let It Bleed y en Satisfaction. Nos acordamos seguramente mucho más del orden de estos históricos bootleg que de la oficialización de este box, me parece. Porque cuando voy a mostrar primero este. Esto también es Hampton, 1981. Una caja que no muestra nada. Nada, pero nada. Ahora les voy a mostrar, miren. Blanco total. 3 LP. Algunos los he visto escrito como fibra, un marcador. Vinilo negro, etiqueta blanca para los 3 LP. Y vos decías, bueno, ¿qué trae esto? Lo escuchabas y te dabas cuenta que era el show de Hampton del 18 de diciembre de 1981, porque acá atrás dice American Tour 81 y todo el listado de canciones, pero nada más. No sabía, podía ser cualquier show de la gira, porque acá dice American Tour 81. Quiero mostrar también por acá, porque en 2012 fue el primero de los que se podía descargar digitalmente abonando previamente un dinero. En 2012, así. Esto era descarga digital, oficial, digamos, de parte de la banda, y después se transformaba como en un bootleg, prácticamente, como todos estos que están acá. Pero es el mismo Hampton
1981. En más bootleg siempre figuraba Hampton, de 1981 Collection, y había un compilado de la gira 81 y generalmente, como siempre estaba de Hampton con excelente sonido, te lo ponían completo y lo escuchabas completo. Lo mismo en estos box bootleg. American Tour 81, esta es la parte 2, y el CD 13 y 14 tiene el show de Hampton, pero el último, el del 19 de diciembre. Bueno, lo quería poner como anécdota, que que en un principio no se conseguía con un buen sonido, con el transcurso de los años sí apareció, creo que de consola, muy mejorado el audio del último show, el que le siguió al del 18 de diciembre. Finalmente se oficializó con doble CD y DVD. La única pena, si tenemos que rescatar algo, es que siempre habíamos visto, teniendo en cuenta que este fue el primer concierto musical pay-per-view pagado por los estadounidenses para que se lo transmitan por televisión en ese momento. Supuestamente ya había pasado con los eventos deportivos y era la primera vez que se implementaba esto con los eventos musicales. Supuestamente el de los Stones fue este primer pay-per-view, por eso siempre estaba la imagen de la televisión, que transmitió todo el show de George Thorogood, prácticamente todo, como excelente grupo previo, y que después muestra un extensísimo backstage, donde están todas las mujeres de ellos, de los Stones, los hijos, donde está Jagger, que no permite por momentos que la cámara entre al camarín mientras él se está maquillando y preparando. Luego se ve a Jagger haciendo los ejercicios, se ve al seguridad de Jagger que lo sigue a todos lados, Bill Wyman jugando a tenis de mesa, ping pong por allí, Kid charlando con Ronnie, después llega George Thorogood, siguen charlando, y todo eso que veíamos que había sido originalmente transmitido por la televisión, luego fue recortado para el DVD, que me olvidé de traer y lo dejé por ahí atrás, pero bueno, acá está el DVD también, si no me levanto y lo vamos a buscar, pero bueno, estos tienen 2 CD más DVD. ¿Qué es lo que pasó? Que está editada toda esa parte de backstage, dejaron muy poquito en la parte de video, me estoy refiriendo. Y con respecto a la oficialización en CD es realmente muy buena, lo mismo que que también tiene el EP1, el EP2, el EP3 y el DVD de este Hampton. Under My Thumb, When the Whip Comes Down, Let's Spend the Night Together, Shattered y Neighbors. En el lado B, Black Limousine, Just My Imagination, 20 Fly Rock, Going to a Go y Let Me Go. En el LP2, lado A, Time Is on My Side, Beast of Burden, Waiting on a Friend, Let It Bleed. En el lado B del LP2, You Can Always, Get What You Want, la intro de la banda, el feliz cumpleaños a Kid, que él había arrancado a tocar Little TNI mientras entraban con la torta y tuvieron que frenar la canción. Después sí siguieron Little TNI, Tumbling Down, She's So Cold. Y en el LP3, High Fire, Miss You, Honky Tonk Woman, Brown Sugar, Start Me Up. Y en el lado B del LP3, Jumping Jack Flash y Satisfaction. ¿Es para vos el mejor concierto de la historia de los Rolling Stones? Es fuerte. Es fuerte jugársela a decir eso, porque debes tener 1000 preferidos. Pero ¿es el más emblemático, el histórico, capaz con el que creciste, el que viste en la tele, el que viste en un VHS, el que lo pasaron por televisión, el que algún canal de tele o programa musical pasaba fragmentos, el famoso guitarrazo de Kid al fan? ¿A qué entró el fan? Estaba en esa época todavía el miedo, sobre todo en Jagger, de que, claro, habían asesinado justo un año atrás a John Lennon en plena calle, en la entrada a su casa. Entonces, ¿por qué no le podía llegar a pasar a él? Pensaba con algo de pesimismo Mick Jagger. Entonces vieron entrar a ese fan, la seguridad atrás, aparentemente se roba el sombrero que, según se ven en las fotos, en las imágenes y en algunos libros, dicen que el objetivo era entrar a llevarse algo del fan, porque va corriendo, no toca a ninguno y va directamente al lugar donde Jagger tenía apoyado su sombrero, que es el que usa, no sé si en Time Is on My Side, es el que lo usa.
habitualmente en el concierto. Bueno, pero Kid le da el famoso guitarrazo. Ese guitarrazo hizo aún más emblemático este concierto de los Stones y se escucha claramente cómo él deja de tocar los riffs de Satisfaction cuando se saca la guitarra, le quiere pegar al fan, que la ataja muy bien, mejor que muchos arqueros internacionales, el fan, y se escapa y Kid dice, bueno, se nos fue, se pone la viola de nuevo y sigue tocando Satisfaction. Espero que te haya gustado el video, contame de este Hampton. ¿Es para vos el más emblemático? Anda a ver también el de Atlantic City, que no sé si va a salir antes o después de este, pero Atlantic City, otro de los históricos, también va a tener su video en el canal. Soy César Barzáez de la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Suscríbete, que es gratis. Donde dice suscribirse, suscríbete, es gratis. Si no, te unís como miembro con un pequeño aporte mensual. Membresía 3 y 4, te enviamos toda discografía, filmografía, videos, todo lo que vos quieras. Y si no, donde dice gracias, ahí hay una barrita, apretás gracias y hay una barrita y podés donar al canal desde 10 pesos hasta 5.000 pesos argentinos. Gracias, hasta la próxima.